Ahora sí nos metemos en la primera entrevista del día. Estamos en comunicación con el ministro de Gobierno, con el señor Jorge Tovares, ministro de Gobierno de la provincia de Neuquén. Tovares, gracias por atendernos. Luciano y Santiago lo saludan. Buenos días, Luciano, Santiago, un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias por la espera, ministro. Inversiones importantes en centros de desarrollo infantil. Me dicen $100 millones se van a destinar a estos centros. Bueno, sería estupendo, digamos, lograr una inversión de ese tipo, Me digamos. parece No, como mucho, ¿no? son de pesos. Ah, son 100 millones de pesos. Yo dije, pero qué raro, acá me lo habían pasado como dato y digo, si 350 millones van a tomar para obras, 100 millones destinados a los centros sería como un poco mucho, digo, a la hora de redistribuir el recurso. Bueno, 100 millones de pesos. Sí, no Bien, obstante eso, siempre es bueno por ahí, por ejemplo, aun cuando parezca poco, pero cuando se viene de una situación como la que heredamos en este caso concretamente, en lo que tiene que ver con fundamentalmente muchos dispositivos y sí, hogares, donde tenemos precisamente a los sectores más vulnerables de nuestra población. ujú, Ahí nosotros hicimos rápidamente un relevamiento, digamos, de cuál era la situación desde el punto sí, de vista de la infraestructura y fundamentalmente también lo que tiene que ver con los equipamientos. ujú, Y bueno, a raíz de haber observado que muchos de los hogares, ¿sí?, tenían serias dificultades en lo que tiene que ver con equipamiento, bueno, se hizo esta inversión tratando de lograr que bien, dotar a los hogares del mobiliario, como se ujú, llaman, del sí, equipamiento necesario como para que tengan esta población por ahí condiciones dignas, digamos, de vida o de tránsito claro. con esos dispositivos, ¿no? Ministro, ¿y esto se va a hacer en un plazo de tiempo determinado o se va a hacer todo junto? ¿Cómo se va a llevar adelante? Va a ser progresivo, digamos. Por ahora hemos arrancado con el equipamiento respecto de 3 dispositivos que están aquí Ujú, en Capital, sí, y la idea es seguir replicándolo hasta lograr, por ejemplo, dotar del equipamiento de inmobiliario necesario a todos los ujú. dispositivos que tenemos en todo el territorio provincial. Pero arrancamos con esos 3 dispositivos porque eran a criterio de los equipos técnicos nuestros aquellos que tenían por ahí, bueno, un deterioro mayor y una prioridad. Ministro, a propósito de estos dispositivos para los cuales justamente se realiza la compra o se realizó la compra de los diferentes insumos que estábamos mencionando, que uno entra en consideración con la información, ¿se tiene idea más o menos qué cantidad de personas, tienen algún registro de qué cantidad de personas en extrema situación de vulnerabilidad van girando a través de estos dispositivos, van entrando y saliendo de estos dispositivos? Sí, bueno, si tuviéramos que tener un registro a la fecha serían 173 personas tenemos en esos dispositivos eh, actualmente, ¿sí? Ujú. Pero Sí, tienen esta característica que vos mismo mencionabas, que es el carácter, digamos, relativo de ingreso y salida. Claro, Porque, le consulto esto justamente porque hace un tiempo, obviamente hasta acá, el crecimiento, ¿no?, demográfico de la misma ciudad de Neuquén también viene implicando una realidad que es evidente, ¿no?, con transitar la calle, y es la presencia de extrema vulnerabilidad. Estamos hablando de la gente en situación de calle, ¿no? claro, bueno, ahí tenemos otro dato estadístico, por ejemplo, que nosotros lo vamos viendo día a día porque ahí hemos logrado conformar un equipo entre el gobierno provincial, la municipalidad de Neuquén Capital ujú, y organizaciones de la sociedad civil que hacen un monitoreo permanente de cuál es la cantidad de personas que están en situación de calle. Y efectivamente tenemos una relatividad ahí que oscila entre 100 y 200 personas en esta situación, con una situación que es un poco, digamos, ujú, muy importante de clarificar, que en su gran mayoría, o un 40 o un 50% de esta población que está en situación de calle, por ahí también se resiste, digamos, a ingresar a algunos dispositivos donde hay normas de convivencia, normas de acceso, y que, bueno, esa resistencia obedece a veces porque tienen problemas de salud mental o problemas, digamos, de consumos problemáticos, que hacen que no se adapten, por ejemplo, las reglas que tienen, ujú. digamos, estos dispositivos. Entonces estamos trabajando allí para crear también algunos otros dispositivos que le permitan a estas personas que no pueden ingresar, digamos,
a estos dispositivos que están mucho más arreglados, Sí. que sean dispositivos de un tránsito mucho más acotado en el tiempo, dispositivos que se habiliten en un determinado horario y se cierren a otro horario, pero que le permitan a estas personas por lo menos ingresar ahí para higienizarse, cambiarse la ropa, bueno, recibir un plato de comida caliente y también tener algún tipo de abordaje motivacional que les permita, por ejemplo, concientizarse acerca de la problemática que atraviesan y poder encarar un problema de tratamiento, si esto obedece, por ejemplo, un problema de salud mental o si esto obedece a un problema de consumo. Ministro, ¿cómo trabajan con el sistema de educación? Porque entiendo que el objetivo, en definitiva, tiene que ser que estos niños que reciben atención, niñas, terminen reencauzando el proceso en su debido momento de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, de recibir educación. Sí, el objetivo, digamos, el objetivo que prevé la normativa, digamos, que Sí. la ley que apunta nuestras disposiciones van en esa línea, porque, por ejemplo, hay distintos abordajes, ¿no? Hay un abordaje que tiene que ver con que se hace a través de los centros de desarrollo infantil, lo que son los CDI, que comúnmente se denominan. Bueno, el objetivo del trabajo que se desarrolla en los CDI es precisamente, el CDI es un espacio de cuidado y abordaje integral del niño, ¿no? O sea, como decimos abordaje integral, incluye la educación, claro. Claro, incluye desde la alimentación, ¿sí?, la estimulación, es decir, la promoción de la salud, y también tiene un abordaje que tiene que ver básicamente con lo educativo, y fundamentalmente lo que se busca en el CDI es fortalecer el vínculo intrafamiliar y el vínculo comunitario, porque el CDI es un espacio que le permite, por ejemplo, a una mamá que tiene, no sé, sus hijos, y que no puede, por ejemplo, cuidarlos y a su vez trabajar, ese espacio es donde ella puede dejar al cuidado, digamos, del equipo su niño mientras puede dedicarse a trabajar, ¿sí? Y eso le permitiría a ella no solamente con su trabajo planificar su vida y fortalecer su vínculo con sus niños, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estos centros de desarrollo infantil, ¿no? Bien. Que son muy tempranos porque van de 0 a 4 años, y es allí donde a criterio nuestro hay que priorizar, digamos, el abordaje del Estado, que le permita, por ejemplo, por ahí no solamente a la mamá que tiene trabajo, bueno, sostenerlo, y a la que no tiene, por otro lado, también tener alguna estrategia de ese espacio que le permita conseguir un trabajo o que le permita continuar con sus estudios para conseguir un trabajo de mayor jerarquía y mejores ingresos, pero sí tiene muchísimo que ver la educación, y la intencionalidad es que en estos centros podamos avanzar en el mediano plazo con algún tipo de articulación con educación para que los centros de formación profesional de la educación hagan sus primeras, hagan sus prácticas en estos espacios, porque entendemos que la educación es el instrumento de movilidad social más importante que tiene cualquier sociedad. Ministro, volviendo un poco al tema que nos traía a tener el contacto con usted, estamos hablando de esta inversión que bien mencionábamos en el principio. Si tuviese que pedirle alguna observación, algún tipo de pantallazo general o de observación en base a cómo se encontraban estos centros, ¿usted podría darnos justamente esa información, en qué estado se encontraban? Y la mayoría de los centros, digamos, venían de un proceso de desinversión importante en lo que tiene que ver con infraestructura, ¿sí? Fundamentalmente porque en realidad estaban en condiciones muy precarias desde el punto de vista estructural. Hubo que hacer inversiones importantes para poder mejorar, digamos, mejorarlos en ese aspecto, y otros, obviamente, que se encontraban en muy malas condiciones en lo que tiene que ver con equipamiento, ¿sí? Fundamentalmente desde una cama hasta, bueno, carencias de frazadas, sábanas, bueno, todo lo que implica, digamos, mantener una casa en condiciones dignas para cualquier persona que vive ahí en esa casa. Sobre todo si viene de situaciones de extrema vulnerabilidad, que lo que el Estado debe garantizarle, digamos, es que ese tránsito sea un tránsito confortable, que sea un objetivo de vida,
Sí. a alcanzar, digamos, y bueno, y el Estado no solamente tiene que brindar esto transitoriamente, sino que tiene que acompañar ese tránsito para que ese proyecto de vida sea posible. Ministro, puedo salir de los, nos quedan 5 minutos, 3 minutos, pero quería salir de los CDI para hacerle una pregunta distinta, ¿me permite? Sí, por favor. ¿Cómo está la relación del gobierno de la provincia con los sindicatos? Porque a mí la verdad es que me molesta cuando hacen paro por cuestiones nacionales tales como la ley bases, teniendo en cuenta que ya perdimos muchos días por la negociación salarial y que ahora también perdemos días porque los sindicatos no acuerdan con el gobierno de Milei, algo que debería ir, a mi juicio, por otros carriles. La pregunta sería, disculpe, la pregunta sería si le descontaron o no, o si es posible que le descuenten a los trabajadores que no asisten a su lugar de trabajo por estas razones. En principio nuestra política siempre ha sido que día que no está justificado, Sí, día que se descuente. O sea, eso ha sido desde el primer día hasta acá. sí. ¿Sí? Esa ha sido la definición política en este sentido. Y sí, por supuesto que compartimos la preocupación de su mirada, pero obviamente que el derecho, digamos, a huelga es un derecho que tienen las organizaciones y los trabajadores y lo ejercen Sí. conforme a sus propios criterios, digamos, pero el Estado, el gobierno maneja, digamos, esta regla de definición política y la hemos sostenido y la aplicamos, digamos, ¿sí? O sea que no se pagan los días de esos paros. En principio no. Ajá, ajá, bien. O sea que el último paro del día, que fue el día que se sesionó, el jueves, ese día no se pagaría. No, porque en definitiva es una medida que se toma frente a una decisión que no depende del gobierno de la provincia de Neuquén. Claro, ¿Sí? claro, es totalmente ajena a cualquier Hacemos. negociación provincial, sí. Podemos compartir, digamos, la preocupación o la mirada política que cada organización puede tener, pero en definitiva sí, esa medida afecta los derechos de muchas otras personas que bueno, que en este caso hubieran sentido, por ejemplo, no sé, un servicio de salud o una atención en el área de tierra de turismo o educación. Bien, bien. Bueno, ministro, ha sido usted muy claro y muy gentil en haber charlado con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, un gusto y feliz Día del Padre para todos ustedes. Igualmente, ¿usted es padre, ministro? Sí, ¿Pidió algo en particular, no? ¿O lo que venga de regalo? no, lo que venga está bien. Ya, está bien. Lo más importante es que estemos en lo posible en armonía y felices. Muy bien, muy bien. Ministro Tovares, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, a disposición.